Vamos a continuar, señores, con el tema. Ahora vamos a entrar en lo que es el procedimiento de auditoría. Propiamente son las acciones, los procedimientos de auditoría son todas las acciones que debemos realizar para validar las obligaciones, el cumplimiento de obligaciones tributarias. Específicamente quiero plasmar este pequeño ejemplo para que quede claro y más que todo para diferenciar procedimiento de auditoría con lo que es técnica de auditoría. Por ejemplo, ir al grano, si estamos por ejemplo verificando gastos por vacaciones. Gastos por vacaciones igualmente, por lo general es un punto de observación siempre en la auditoría tributaria o en una fiscalización. Por ejemplo, el procedimiento propiamente es lo que tenemos que hacer. El procedimiento es lo que tenemos que hacer para validar propiamente si la cuenta o el gasto está bien determinado, si está bien el gasto deducido totalmente, o hay una parte del gasto que tal vez no es deducible, etcétera, etcétera. Para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Por ejemplo, hacer un cruce entre el gasto que aparece en el balance de comprobación 62.4, 62.5, lo dejo acá. Usar el gasto que aparece propiamente en el balance de comprobación, ¿con qué? Con el reporte de pagos o reporte de pagos que nos brinda. ¿Por qué? Muchas veces las empresas, nuestros clientes, por ejemplo, si todo el gasto nos señala, todo el gasto por vacaciones ha sido pagado íntegramente. Dicen, todo ha sido pagado, ok, nosotros lógicamente ya vamos a escucharlo, pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros hay que cruzar propiamente. Si todo el gasto que está acá en esta cuenta 62 ha sido pagado hasta la presentación de la declaración jurada anual. ¿Por qué? Muchas veces nos puede decir eso y por ahí hay 1.000 soles, 2.000 soles, 50.000 soles que no han sido pagados. Entonces, al no ser pagado, al no ser requisito que debe cumplirse para efectos tributarios, ese gasto es reparable. Entonces, ¿qué hacemos? Cruzar la cuenta 62 con el reporte de pago de recursos humanos. Muchas empresas que hacen así, por ejemplo, tienen la cuenta 41. La 41 es de pago de vacaciones. ¿Qué hacen? Simplemente adicionan esto. Se contabilizan, por ejemplo, 100.000 soles, por ejemplo. 100.000 soles de gasto de vacaciones. Pero en la cuenta 41 yo veo que tiene como remanente, tengo como saldo de la cuenta 41, 20.000 soles. ¿Qué me quiere decir eso? Y yo he contabilizado 100.000 soles y tengo pendiente de pago 20.000 soles. Al decirme pendiente de pago 20.000 soles, ¿qué debo hacer o qué debo analizar? Al decir pendiente de pago, si este importe se ha reparado. ¿Por qué se ha reparado? Porque no está cumpliendo el requisito que se ha pagado propiamente. Ok, en ese escenario, o sea, si lo vemos a través de cuenta contable, todo es bonito, porque solamente vamos en el cálculo del impuesto a la renta, en la parte de adiciones debe figurar 20.000 soles como adición. En el año 13, por ejemplo, 2013, si está como adición, en el año 2014 va a estar como deducción. Hasta ahí todo bonito, porque yo lo veo simplemente a través de cuentas contables. Pero ¿qué hay que pedir, señores? Siempre reporte de pago de recursos humanos. Muchas veces lo que nos dice la cuenta 41 propiamente no es lo pendiente de pago. Puede ver menos. ¿Dónde nos constata? A ver, nosotros como empresa auditora, bueno, personalmente laboro, hacemos esto. Si ustedes lo pueden manejar o no. Reporte de pago de recursos humanos. El área de recursos humanos se supone que lleva el control de todo el pago de las vacaciones, que me pase incluso su reporte de vacaciones pagadas hasta esa fecha, hasta la presentación de la declaración jurada. Incluso podemos tomar una muestra, por ejemplo, los 5 importes mayores que nos pasen, el cheque o la transferencia bancaria, etcétera, etcétera, para poder nosotros cerciorarnos que en realidad ha visto, porque por lo general muchas veces acá aparece que cuando solicitamos propiamente los reportes de pagos, solamente nos dicen que han pagado de estos 100.000 soles, han pagado 60.000 soles. De estos 100.000 soles, el área de recursos humanos nos dice solamente hemos pagado 60.000 soles, pero contablemente han adicionado 20. ¿Qué me quiere decir acá que han pagado solamente 60.000 soles? Que mi edición ya no va a ser 20. ¿Cuánto sería mi edición?
Este es un procedimiento tanto de los típicos que hacemos. ¿Por qué? Porque es común en eso siempre que nos digan eso. Nuestra empresa hace esto, gasto menos cuenta por pagar, eso es lo que adiciona. Pero en realidad, si nosotros lo constatamos, siempre hay que constatar, hay que documentarlos, vemos que tal vez la adición es más significativa. ¿Qué quiero decir acá con procedimiento? Para llegar a validar, por ejemplo, el gasto de la adición por vacaciones, yo tengo que hacer un procedimiento. En este caso, cruce, balance de comprobación por reporte de pagos. ¿Cuál es la técnica que tengo que utilizar acá? Es el cálculo. Para poder validar eso va a tener que calcular, sumar, restar y todo lo demás. ¿Qué se diferenciaría los procedimientos con la técnica? Producto de esto. ¿Qué conclusión pueden llegar? Para que este es el fundamento básico que debemos tener en cuenta. Es el hecho de validar propiamente el nexo de poder llegar a validar esta cifra X de gasto. O como ahí teóricamente son el conjunto de técnicas de auditoría para cada aplicable para cuenta, partida y grupo de hechos en los estados financieros. ¿Qué quiero acá? Constatar que el gasto por vacaciones esté correctamente adicionado o deducido. ¿De qué me valgo? Por ejemplo, ¿qué técnica? Un cálculo. Sumas y restas. Es decir, procedimientos es el gran total, digamos, es el gran total, y acá la técnica son digamos, género especie de lo que me valgo para poder validar esto. O simplemente inspección. Y aquí vamos a ir mencionando así, producto de lo que vamos conversando, técnicas, procedimientos que lo vamos a hacer. Pero acá, solamente para que quede claro, en el tema, por ejemplo, de gasto por vacaciones, pueden tomar este modelo y validar siempre esto. Porque este es típico y en fiscalizaciones, al menos en auditorías tributarias públicas, siempre objetan esto, los gastos por vacaciones. Sabemos que es un punto no débil, pero que muchas veces el tema de conciliación entre departamento contable y departamento de área de recursos humanos. La idea es simplemente que me den cualquier reporte, cualquier informe, donde me digan propiamente la cifra que han pagado propiamente en el año por gasto de vacaciones. Que haya un formato o algo así, bueno, es para nosotros indistinto. Simplemente queremos cotejar, cruzar, validar esa cifra. Esa es la idea. Y acá propiamente igual, parte teórica, procedimiento, conjunto de técnicas de investigación que aplica el auditor durante el examen y todo lo demás. Primero, cuando revisemos, si nosotros auditoría tributaria, tanto IGB, por ejemplo, sin IGB, revisiones formales, ¿qué tenemos que validar? Revisiones formales del IGB, por ejemplo, auditor tributario privado. ¿Qué tengo que coger? ¿Qué tengo que validar? IGB, propiamente, si estoy, por ejemplo, validando el impuesto general a la venta del año 2013, desde el punto de vista formal, ¿qué tengo que ver? Registro de compras, acá, estoy acá. Registro de compras y registro de ventas. Primero las formalidades. ¿Qué formalidades debe tener ese registro? Que esté legalizado. ¿Qué más? Foliado. Que las apelaciones no estén con retraso, que eso me ocasiona una multa. Que el depósito de la extracción, ojo, en el registro de compras hay una columna para colocar la constancia de extracción. Algunas empresas, por desconocimiento o X motivo, se les escapa eso. Y ese es un requisito formal que exige la resolución 234/2006. Primero yo podría preguntarme, ¿pierdo el crédito fiscal? Eso es falso, porque la anotación, al registro de compras acá hay una columna para anotar el número de la constancia de extracción. Acá hay una columna. Imaginemos que la empresa tiene operaciones sujetas a declaración. Sin embargo, se olvidó de colocar el número. Pregunta, ¿crédito fiscal? ¿Pérdida? Todos de acuerdo que no hay pérdida de crédito fiscal, eso procede normal. Segunda pregunta. Multa o digamos, infracción por no llevar de acuerdo a los requisitos exigidos. Hay una. Numeral 2, artículo 175, Código Tributario. Si es que no me equivoco, en los libros electrónicos creo que hay una parte para subsanar siempre de errores. Yo creo que ahí no era o código 8 o 9, por ahí está. Sí, pero acá imagínate, acá estamos acá en el tema, por ejemplo, manual, que por lo general Zonal está revisando eso. Si me olvido acá, sí habría una infracción bajo el numeral 2, artículo 175, llevar sin exigir las formas establecidas. Uno, yo contribuyente me podría decir, esta pequeña cosa me podría generar una infracción, sí, si soy apegado a la letra y sabemos que la administración tributaria en tema de fiscalización hace eso, ya es una multa propiamente y está cumpliendo la norma.
Recuerden que fiscalizaciones de SUNAT propiamente aplica lo que es la legalidad de las normas, principio de legalidad. Esa multa está en base a los ingresos netos. Ingresos netos, igual, siempre tengan en cuenta que en base a los ingresos netos es el ingreso grabado o no grabado. A ver, ingresos netos para efectos de multa es ingresos grabados e ingresos no grabados. Es el daño total. Artículo 180 del Código Tributario. ¿Cuál es la base, los términos para validar una multa? En caso de ingresos netos es ingresos grabados e ingresos no grabados. Recuerden que si nosotros no pagamos un valor con el total de la multa, con el íntegro de la multa, por lo general esa deuda va a seguir figurando en SUNAT, porque el sistema de SUNAT no va a validar, completar esa multa, que pudiera derivar en casos extremos incluso hasta cobrarse coactiva. Y para liberar todo eso es un tema, no queremos llegar a eso, pero el tema es que no va a notar esto. Igual, nosotros, cuando revisemos auditores tributarios privados, siempre tenemos que, al menos en principio, cotejar, que nos pasen los registros de compra, verificar las formalidades. ¿Cómo lo cotejo? Con el formato modelo que aparece en la resolución 234/2006 SUNAT que exige la administración tributaria. Con eso lo cotejo. Si por ahí falta algo, ya tengo un punto de observación, un punto más. Primero, si, por ejemplo, la detención debió ser 100 soles y yo hice sobre 80 soles, primero, ahí, lo extiendo esa consulta. ¿Crédito fiscal puedo tomarlo? Correcto. Ojo. Primero, primer supuesto. Si yo he tomado el crédito fiscal con una detracción de 100, 200, 180, ese crédito fiscal no procede. Porque, ojo, para tomar crédito fiscal, si es una operación sujeta a detracción, tiene que efectuarse el íntegro de la detracción. Si yo efectúo una parte, crédito fiscal no procede. ¿Ese pago por parte se realiza en el mismo mes? Sí. ¿Ya? Y el pago al proveedor también se realizó en ese mismo mes. El primer pago de la detracción de 80 lo hago acá. El segundo pago también lo hago acá, de 20. Y el pago al proveedor también será en ese mismo mes 1, yo estoy cumpliendo la norma. No estoy prácticamente eso. El tema es cuando estos 20 yo lo haga en el mes 2 o en el mes 3. Ahí sí ya prácticamente tengo una contingencia. Si lo hago todo en el mismo mes, lógicamente, y buena aclaración, porque lógicamente, primero estamos partiendo que el crédito fiscal lo utilizo en el mes 1. ¿Qué pasa si yo soy consciente que en realidad no he hecho el íntegro y tengo conocimiento que no puedo utilizar el crédito fiscal? Hago los 80, no tomo el crédito fiscal, lo tomo en el mes 2 o tal vez lo hago en el mes 3 o X mes donde tenga el total del impuesto. No hay ningún problema. Ya, primero, como le digo, revisar registro de compra. Si estoy en el tema del impuesto a la renta, primero eso, llevemos al tema de activo fijo. El tema de activo fijo, muchas empresas, y eso sí que hemos visto, muchas empresas, el formato que exige la SUNAT no lo cumple. Y ahí tenemos una observación. Formalidades del registro de activo fijo. Son 4 formatos incluso. Diferencia en cambio, revaluación y el otro arrendamiento financiero. Son los 4 formatos que tengo que seguirme para cumplir la formalidad del registro de activo fijo. Formalidades nada más. Ahí puedo tener una observación. Siempre cruzando el formato que tiene la empresa con el formato que exige la SUNAT. Segundo, revisar el libro de actas de juntas de accionistas y sesiones de directorios. ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, tener en activos fijos? ¿Qué operaciones puedo tener ahí? Si yo junta de actas de accionistas y sesiones de directorio. Por ejemplo, un accionista ha aportado un activo fijo, por ejemplo. Ya. ¿Y qué pasa si ese activo fijo lo ha aportado el accionista? ¿La depreciación es válida o no? La depreciación de ese activo fijo aportado por el accionista. Aportado por el accionista. Es decir, yo soy accionista de la empresa XYZ. Yo quiero aportar un activo fijo en la empresa. Ya, la empresa igual, el revisar de la contabilidad, efectúa la extracción, la pregunta es, para efectos tributarios, ¿ese gasto por depreciación es válido o no? ¿Qué diríamos como auditores? Sí lo tiene, es de la empresa, es de propiedad de la empresa. Ya, la empresa efectúa la depreciación. ¿Esa depreciación es válida? Ojo, porque recuerden que aquí tenemos que validar todo y se supone que la depreciación es lo que tenemos que validar propiamente, con efecto en el gasto.
¿Por qué verificamos eso en efecto en el gasto? Porque el gasto nos reduce la base imponible del impuesto a la renta, es por eso. Esa es la finalidad, estamos hablando de renta. De ahí vamos a ver, cuando lleguemos al procedimiento activo fijo, algunas cositas más. Pero en el tema, ¿qué decimos acá? Si tenemos un activo fijo aportado que ya es de propiedad de la empresa, ¿esa depreciación es válida para efectos tributarios o no? Sí. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Según, este es activo fijo. Activo intangible. Aquí ya no es depreciación, aquí es amortización. El accionista aporta un intangible. Por ejemplo, yo soy accionista y quiero aportar mi software. Imaginemos que el Concar es mío. Yo no quiero aportar mi software. Aporto a la empresa. Pregunta, ¿la amortización propiamente como gasto es válida? Uno de los requisitos para que el gasto por amortización sea válido es que haya pago. Pregunta, ¿ha visto pago con esto? Es prácticamente como tipo, o como yo diría eso, tipo cesión a título gratuito, tipo. Pero aquí para el tema del aporte de activos intangibles se requiere pago. Si no existe pago, esta depreciación no va. No es gasto aceptado tributariamente. Recuerden, verifiquen el artículo 37 correlacionado con el 21 del reglamento de la ley de renta. Ahí uno de los requisitos es que para el tema de activos intangibles sea pago. Mejor lo tipo beta, mejor, propiamente para que haya pago, propiamente. Porque si no cumples el requisito, va a ser muy malo. A ver, lo que pasa es que ¿estamos hablando por aporte o estamos hablando propiamente ya que la mercadería está en propiedad de la empresa? Pero el aporte, a ver, lo que se va a aportar como mercadería es en sí el valor que tenga propiamente a esa fecha. Si esa mercadería yo, accionista, lo compré a 100, tal vez está desvalorizada, lógicamente al momento de aportar no va a pasar con 100, tal vez pase con 80, con 60, con X valor. Ese valor que llega hacia la contabilidad, ese es el valor con el cual lo voy a meter a la contabilidad. Y ese es el valor por el cual ya le voy a dar incluso una venta, no sé, X motivo. Pero ese va a ser el valor que llega propiamente a la contabilidad. En el tema no solamente para redondear propiamente, sino que sería una venta. Si no hay pago por activos intangibles, ese gasto por amortización se pierde. ¿Y qué más propiamente? Más que todo quería apuntar acá. En las actas de junta de accionistas, ahí hacen todos los acuerdos más importantes. Por ejemplo, ahí si es un edificio significativo, ahí por acuerdo de junta de accionistas o por acuerdo de acta de directorio, acuerdan que los activos fijos van a ser reevaluados. Por ejemplo, en las entrevistas con el contador, con la parte de activos fijos, muchas empresas no nos dicen nada. No nos dicen nada. ¿Dónde lo captamos acá? Préstame libre de accionistas o acta de directorio, ahí están todas las sesiones. Lógicamente, ¿cómo vamos a poder validar? Siempre y cuando ese libro esté actualizado. Si ese libro está desfasado, no nos va a servir de nada. Por lo general, siempre lo actualizan al final del año, incluso al siguiente año. Por ejemplo, ese es el tema. Eso nos va a servir. Ahí están los mayores acuerdos donde pueden hacer. O tal vez la empresa ha decidido financiarse por leasing. La empresa de transporte se ha acordado que va a adquirir una flota de vehículos por leasing, por ejemplo. Ahí están todos los acuerdos más significativos. Por eso, si no me quiere decir nada, yo puedo pedir y comprobar. Recuerden, eso es por eso, como les digo, la idea es coger lo más importante y poder hacer todo el cruce respectivo y ahí vamos sacando observaciones. ¿Qué más? A ver, validar la información contable contratada por las empresas juradas. Ahí que tengo que hacer el voucher, lo que hemos dicho es el formato de cruce de declaraciones juradas con propiamente lo que está en la contabilidad. Una cosa es lo que se declara de sumar y otra cosa es lo que está en la contabilidad. Como lo señalaba acá. Primero acá, lo que está en base a la declaración jurada. Yo bajo acá. Todo este extracto en base es el vaciado de la información de las declaraciones juradas. Y acá que viene, acá viene prácticamente nuestro trabajo. Cruzar mes por mes. Cuenta 70, cuenta 75, cuenta eso. Y siempre acá, miren, incluso esto les puede servir ya a ustedes. Hasta acá son todos los ingresos. Acá son todos los conceptos que no deberían formar de la base de cálculo del impuesto a la renta. ¿Qué no entra para los ingresos para pagos a cuenta? Diferencia en cambio. La primera parte
Esta es la declaración de jurado. La segunda parte es en base a los libros contables. Nosotros cruzamos lo que declaramos a SUNAT y lo que tenemos en la contabilidad. Ese cruce tenemos que hacerlo nosotros. Producto de eso, ya vemos que por ahí van a salir todas las diferencias. Todas las diferencias. Ahí están todas las diferencias que pueden hacer. Ya, a ver, por ejemplo, otro más. Conocer el objetivo de la empresa, quiénes lo representan y su estructura organizacional. ¿Para qué me podría servir? Y es un tema de, a ver, por ahí siempre enfocando el tema de gasto, enfocando a la auditoría de los gastos. Acá está, por ejemplo, el gerente general, gerente financiero. ¿Para qué me pudiera existir? ¿Para qué me puede servir el organigrama como validación de gastos? ¿Qué pasa si los accionistas trabajan en la empresa? Tengo que verificar el límite de valor de mercado de las remuneraciones. Inciso 19b del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Tengo que validar el límite de valor de mercado. Y ahí hay que ver, digamos, que no sea un límite superior, que no tenga un rango inferior y todo lo demás, esos procedimientos. Tengo que validarlo ahí. Este organigrama me va a servir para poder cruzar inmediato inferior, inmediato superior y los 5 supuestos, los 5 requisitos que debo tener en cuenta para validar el valor de mercado de remuneraciones. Esto me puede ayudar. Adicionalmente, ¿qué me puede ayudar? Muchas veces me dicen, está en planilla. Sin embargo, ese trabajador no está en planilla. Y me están pasando gastos, por eso, entre comillas, que ese trabajador está en planilla. Lógicamente, yo puedo sacar ahí directo. Y el tema de gasto de personal siempre es otro punto, por favor, o en todo caso otro punto de observación que les puedo comentar. Las bonificaciones. Las bonificaciones, primero que tengo que validar, por ejemplo, de gasto por bonificaciones. Gasto por bonificaciones. Si yo tengo el balance de comprobación, por ejemplo, las bonificaciones pueden haber sido pagadas en marzo, por ejemplo. Y otra bonificación haber sido pagada, por ejemplo, en octubre. En enero, febrero, marzo. Tengo 2 bonificaciones en el año. Una pagada en marzo y otra pagada en octubre. ¿Qué me quiere decir esto? Que puede ser, incluso, a ver, vamos a poner otro. Ha sido pagada en julio. ¿Es una bonificación sí? O puede ser tal vez un sueldo, porque tal vez esto tiene sí naturaleza remunerativa. O tal vez, mejor, lo pongo con más utilidades voluntarias. O tal vez gratificación extraordinaria. Esta gratificación extraordinaria no fuera del 9% por ley, no, eso. A ver, imaginemos que tenemos esto, marzo, julio y octubre. Y la empresa me dice que el área de recursos humanos, cuando yo me entrevisto con la recursos humanos, me dice que es una utilidad voluntaria y que no es concepto remunerativo, me dicen así. No me quieren decir, o bueno, tal vez ha sido claro. Si ya yo veo 3 conceptos, ¿qué puedo sacar de eso? ¿Qué puedo evidenciar de eso? ¿Qué es constante? Al ser constante me puede dar indicio que es un concepto remunerativo. Al ser concepto remunerativo me puede decir que prácticamente tiene efecto para todo concepto, para cargas sociales. ¿Dónde le puede evidenciar eso? Y siempre ahí, cuando analicemos gastos, siempre pidamos el balance de comprobación mensualizado. Porque no es distinto. Nosotros nos pueden dar al 31 de diciembre y solamente dan cifras. Pero ¿qué pasa si nos dan mensualizado? Podemos encontrar esto. O tal vez, justo en octubre, podemos encontrar un menos negativo, menos 100.000 soles. Algo raro, ¿no? Menos 100.000 soles. Incluso hay cuentas de gastos que aparecen con importes negativos. ¿Qué me quiere decir eso? Ahí he visto algo ahí. Por eso, la ventaja es pedir balance de comprobación. Si estamos analizando gastos, balance de comprobación mensualizado. Ya me da una pista más. O sea, la idea es que yo, como auditor, me nutra de toda información para atacar todo lo que pudiera encontrar. Pero esto, sigamos acá. Si esto primero, ya una cosa, ya vi, esto puede ser constante, puede ser pregunta para gasto, adicionalmente para el requisito como gasto de tipo vacaciones, ¿qué es necesario? Un criterio de generalidad. Si esa bonificación solamente se le ha entregado, son 100
100 trabajadores y solamente se le ha entregado a 5, ¿gasto deducible o no? Inicialmente podría decir que no, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, para los mayores de 60 años, no discriminando, por ejemplo, o solamente para los 5 gerentes, puede o no puede ser deducible? Donde constato que me dice eso, que solamente son para los 5 gerentes, que son para los mejores trabajadores del año. Podría ser libro de actas. ¿Qué más? En el contrato de trabajo sí me puede decir, buen punto, me puede decir que cuando se le contrata se le va a dar una bonificación al año por desempeño, por ejemplo, y todo lo demás. Pero ¿dónde está también procedimientos, políticas de recursos humanos, donde gerencia me diga que a ciertos trabajadores por cumplir, por ejemplo, ciertas metas, se le va a dar esta bonificación? Y muchas veces lo que esto es una falencia de todas las empresas, más que todo el tema documentario. No lo tienen. Tienen todo, cumplen generalidad, cumplen el pago y todo lo demás, sin embargo no tienen lo principal, políticas o procedimientos, o tipo vemos cartas donde me indica la gerencia ha determinado que se le va a dar determinada bonificación. Y la Nacional, desde el punto de vista de fiscalización, hace énfasis en esto, y muchas empresas se les desconoce por eso, se desconocen por aportes significativos. Si estamos hablando de una auditoría preventiva propiamente, nosotros podemos exponer esta falencia y el contribuyente, nuestro cliente, puede documentarse ya. Auditoría me ha dicho que tengo que tener esto, ya con ese input tengo que hacer mis actas y todo lo demás. Y adicionalmente, en temas cuando nos entrevistamos con recursos humanos, por ejemplo, hace poco decían un concepto de a que en balance de comprobación aparecía utilidades voluntarias. Así textualmente, preguntamos, ¿cumple con el derecho? Sí. ¿Ha sido pagado? Sí. Todo estaba bien. Ya, ok. Pero después, la persona que nos atendió decía, no, en realidad es una bonificación por desempeño. Podríamos interpretarlo como bonificación por productividad. Y aparecía, decía, estas, como son voluntarias, como es algo excepcional, no tiene efectos, por ejemplo, en esta ley. Recuerden que si es una bonificación por productividad, ¿debe pagar o no debe pagar esa ley? Sí, debe pagar. Una casación del año 2009-2010 señala que la bonificación por productividad sí debe pagar esa ley. ¿Qué pusieron acá? Para sacarle prácticamente vuelta a la norma. Pusieron como utilidades voluntarias y dijeron, ahí tengo una observación. Ahora, ¿dónde puedo constatar que dice bonificación? Utilidad voluntaria? ¿Qué debo pedir? Cualquier boleta de pago del trabajador me indica para verificar tus sueldos, vacaciones, participaciones y todo lo demás. Ahí va a aparecer. Si dice utilidades voluntarias, puedo tener una contingencia. Pero tal vez ese importe en realidad no dice utilidades voluntarias. También lo pasa con otro concepto. Lo cruzo con su contrato de trabajo y me dice otra cosa. La idea, por eso lo digo en auditoría, es verificar lo que me dicen propiamente en documento. Si yo creo todo lo que me dicen, puedo tener suerte que tal vez todo lo que me dicen es verdad o está bien sustentado, pero si por ahí se me pasa algo, y siempre igual, el tema de conceptos remunerativos, siempre pedir reporte de pagos antes y después de la presentación de la DJ. Porque recuerden, la participación de utilidades legales a ex trabajadores, por ejemplo, ya no basta solamente con la publicación en el diario, no basta con la emisión de los cheques, tiene que ser cobrado. Ahora, ¿cobrado qué significa? Que propiamente el beneficiario lo haya cobrado propiamente, solamente que lo haya recibido. Por ejemplo, una empresa X, yo le entregué el cheque, yo lo recibí, por ejemplo, en abril, y el recién yo lo cobro en noviembre. Tengo bastante plata, no quiero plata, recién lo cobro en noviembre. Pregunta, ¿cuándo se considera pagado? ¿Cuando lo recibo o cuando lo cobro? En realidad, la norma señala que pagado es poner a disposición. Basta que ella tenga todo el derecho de cobrar, hacer con lo que quiera con el dinero, propiamente se considera pagado. Si ya yo, una empresa, me certifico que ya recibió tu cheque día tal y todo lo demás, firma, huella y todo lo demás, ya se considera pagado. Ya es indistinto si lo cobro o no. A lo que quiero llegar es que muchas empresas solamente hacen la publicación en el diario
emiten el cheque y ya fue pagado. La RTF de 2013 del Tribunal Fiscal, Jurisprudencia General y Servicio Obligatorio, señaló que es necesario que se le entregue el cheque, ya no basta con la sola publicación en el diario. Si no, es una contingencia, claro, es efecto temporal, pues adicionan el uno y el segundo año, pero ya me quedó una contingencia. ¿Cuál contingencia es? Multa por cifras o datos falsos. ¿Ok? He disminuido la base imponible del impuesto a la renta. Ya me quedó una contingencia. Tema lo que hay en cuenta es un tema simple, pero a lo que me puede derivar. Pago significa no solamente la publicación y no solamente la emisión del cheque, necesariamente tiene que ser entregado, puesto a disposición. Y nosotros en la auditoría también tenemos que pedir que reporte. Si me dicen que ya fue pagado, demuéstrame cómo ha sido pagado, en qué fecha es entregado. ¿Qué pasa si no nos dan ese reporte? ¿Qué debemos hacer como auditores? ¿Lo colocamos como observación o no? Claro, pueden presentar una lista. Ahora, si me presentan esa lista, me dicen fecha tal, ok, ya, al menos por importe, ya cruzo. ¿Qué tengo que sancionarme adicionalmente? Si son 1000 trabajadores, puedo sacar una muestra. Seleccionar, por ejemplo, 5 pagos o 10 pagos, por ejemplo, según sea el caso. Puedo decir, demuéstrame con documentos en qué fecha han sido pagados, puestos a disposición. Con eso ya hay una sanción. Póngase que una muestra de 5, 3 por ejemplo, en realidad no es que ha sido pagado. ¿Qué seguridad me puede dar en realidad que todos los demás estén pagados? Por ejemplo, tenemos que sacar muestras, seleccionar 4 o 5 de una muestra de 1000, de un universo de 100, etcétera, etcétera. Eso nos puede dar seguridad que en realidad ha sido pagado. Como le digo, de una muestra de 100 yo pido 5 y de los 5 me dice que en realidad no ha sido pagado, ya yo dudo. Mejor entonces ya, caballero, como dicen, tengo que poderme vencer uno por uno, pero ya tengo la duda ya, porque si no, se me escapa. Yo me conformo como auditor con esa muestra. Avancemos ahí. Ya. Y por ejemplo, a ver, solamente para poner, emití el cheque y lo emití sin la cláusula no negociable. Pregunta, ¿pagué esa operación de un crédito fiscal involucrado con un cheque que decía no negociable? Pero aquí yo les pregunto, ¿crédito fiscal hay o no? ¿Válido o no? Es una operación cuyo crédito fiscal es 50.000 soles. Emití el cheque, le pagué el cheque, pero me olvidé de colocar la cláusula no negociable. Recuerden que para las normas de bancarización me señalan textualmente que se debe utilizar medio de pago para sustentar costo, gasto, crédito e incluso devoluciones. Pregunta, en este caso solamente sencillo. Cheque sin la cláusula no negociable. ¿Hay crédito fiscal o no? Sol, no soles. ¿Algo que te digo esto? Si literalidad de la norma, si la norma de bancarización me dice con el sello no negociable y me olvidé de colocar no negociable, ¿procede o no procede el crédito fiscal? No procede. Es una mera formalidad, pero lastimosamente, si no coloqué, me olvidé de colocar la cláusula no negociable, no hay crédito fiscal, esa operación se viene abajo. No hay costo, no hay gasto, no hay crédito fiscal. En conclusión, todo reparable. Solamente por eso hay esta cláusula de no negociable. Claro, cada empresa tiene sus controles, pero solamente aquí quiero llegar. Si no cumplo con la norma de bancarización, es crédito fiscal, no procede. Pero la norma de bancarización dice que tiene que ser con el sello no negociable. El cheque no negociable. Y ahora vamos entrando propiamente a activos fijos, existencias y activos fijos. Solamente para ver. Rapidísimo los otros rubros que no nos competen. Para ver, indisponible, que es caja y bancos. ¿Qué podemos revisar ahí? ¿O qué no sería importante? En caja y bancos. Fondos sujetos a restricción. Viendo lo que es detracciones. Las detracciones. ¿Qué más? El tema de disponible. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestro dinero de la empresa invierte en fondos mutuos? La empresa invierte, por ejemplo, en depósitos a plazo. Esos rendimientos en exigibles, solamente esa parte no nos compete. En exigibles son todas las cuentas por cobrar. ¿Qué incidencia tributaria tenemos en las cuentas por cobrar? Por lo general, cuando pedimos ese tipo de reportes, ¿qué nos pasan? A ver,
Nos pasan, por ejemplo, quién es el cliente, el número de la factura y el importe. Nosotros pedimos, por ejemplo, páseme su reporte de cobranza dudosa. ¿Ok? Nos envían esta relación. Cliente, el número de factura, incluso nos pueden poner una columna cuando venció y propiamente el importe. ¿Qué podemos pedir adicionalmente? Que nos señalen si esta deuda está garantizada, si esta deuda es con parte vinculada. ¿Por qué? Si esta deuda está garantizada, ¿procede el gasto por provisión de cobranza dudosa? No procede. Segundo, si esta deuda es una parte vinculada, tampoco. Puedo seguir avanzando acá, puedo señalarme si tienen nuevos créditos. Esta deuda es del año 2004, por ejemplo. Todavía la empresa no ha decidido provisionarlo, todavía no ha decidido mandarlo al gasto. Sin embargo, este año 2013 o 2014 me envía gasto. ¿Qué pasa si por ahí en el 2014 tuvo una nueva venta hacia ese cliente? ¿Procede o no procede esa provisión de cobranza dudosa? Nuevos créditos, se supone que hay una nueva, prosigue la relación comercial con eso. Entonces esa provisión no va. La idea simplemente es, una vez que recibimos la información, pedirle que nos confirmen, que nos ratifiquen y que nos digan ellos mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros auditores interpretamos o asumimos, ¿qué nos estamos haciendo? Muchas veces podemos tomar un poquito raro, que mejor la misma compañía nos diga si aplica o no aplica y todo lo demás. Eso es en auditoría, no podemos confiarnos. ¿Ya? ¿Qué más en cuenta por cobrar? Préstamos, vinculación de empresas. Recuerden que hay un límite para efectos de partes vinculadas. Si mi cliente, yo le vendo más del 80%, mis ventas son más del 80% a ese cliente, se considera parte vinculada. Yo lo puedo coger ahí, a través de tasa estructural, pero ahí automáticamente puedo coger el límite. ¿Qué más? Préstamos. ¿Qué pasa si yo a mi personal tengo la política de prestarle? Le presto 5.000 soles. Ya superé la OIT. Ya hay prácticamente la obligación de cobrar intereses. ¿Qué pasa si a mi trabajador no le cobro intereses? ¿Qué efecto tendría la descuenta anual? Por ejemplo, se llama de renta. Le presto a mi trabajador 5.000 soles y no le cobro intereses. ¿Qué incidencia tendría en el impuesto de la renta? Le he prestado a mi trabajador 5.000 soles. Le he prestado. Para mi empresa es cuenta por cobrar. Intereses presuntos. Si ya tengo saldo, mi cuenta 14 préstamos al personal, me indica que yo tengo que validar eso. Igual, si en la cuenta 16 o en la cuenta 17 tengo préstamos a mi vinculada, se supone que va a validar eso. Y por ahí un tema de, no quiero solamente como input, un tema de precio de transferencia, que por lo general también ustedes vean en cuenta por cobrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa A una empresa B, le presta 100.000 soles, por ejemplo, a una tasa de interés, digamos, del 6%, le presta a B, y de acuerdo a norma de precio de transferencia. Norma de precio de transferencia significa validar que la transacción entre mi parte vinculada sea la misma que con cualquier tercero. Si yo le vendo a mi tercero a 100, a mi parte vinculada debo venderle a 100, 102, 98, al menos que esté dentro de ese rango. ¿Qué pasa si mi estudio técnico me dice que esta tasa está bajo el valor del mercado? Es decir, me dice que la media, por ejemplo, imaginando que el valor del mercado esté entre 8, ¿qué pasa? Que el estudio técnico me ha dicho, por ejemplo, que los rangos de la tasa de interés debe estar entre 8 y 10%. El estudio técnico que me ha hecho una firma X me dice que las tasas de interés que debiste cobrar deberían estar entre 8 y 10%. Pregunta: ¿va a haber ajuste por efecto de impuesto a la renta en la DJ anual del impuesto a la renta propiamente? No. Es decir, la
cobré, la tasa que cobré, está bajo el valor de mercado. Límite inferior, la mediana, y límite superior. Ojo, este es caso hipotético de un estudio técnico de precio y transferencia. La tasa de interés que cobré es menor al valor de mercado. Ya, entonces yo le debí cobrar 6%, perdón, yo al mínimo le debí cobrar 8, pero yo le cobré 6. Yo le cobré 6. Entonces, al cobrarle 6, ¿he aumentado o he disminuido los ingresos? Ojo, es una cuenta por cobrar. Estamos viéndolo desde el punto de vista del A primero. No, ojo, la tasa de interés que yo le cobro es 6. Entonces, mis ingresos han aumentado o han subido. Inicialmente hay un perjuicio al fisco, ¿no? La empresa B contabiliza el gasto, digamos, esto que sea 6.000 soles, por ejemplo. 6.000 soles. La empresa contabiliza 6.000 soles como gasto. Ya, esta empresa ¿ha aumentado o ha disminuido la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta? La empresa ha cobrado 6.000, siendo 8.000, por ejemplo. ¿Ya? La empresa ha cobrado 6, debiendo ser 8. La empresa B contabilizó como gasto 6.000, siendo 8, por ejemplo. Aquí, la empresa B, si uno dice B, ¿ha disminuido o ha aumentado la base imponible? Ha aumentado la base. ¿Por qué? He contabilizado menos gasto. Ya. Si yo aumento la base de renta, si las dos empresas son domiciliadas prácticamente a priori, sujeto a evaluación, no hay perjuicio al fisco. Entonces, no procedería el ajuste. ¿Por qué? Porque propiamente, si acá pago menos, acá yo estoy pagando más. Porque incluso en los mismos resultados de fiscalización de SUNAT hacen todo este análisis y no observan nada. ¿Por qué? Porque propiamente se les señala acá. Ahora, ojo, no hacen nada porque lógicamente se sustenta. La empresa tiene que sustentar todo este análisis. Si la empresa no hace nada, tal vez se encuentra un contribuyente que acepta todo. ¿Qué pasa si esa empresa es de Ecuador? Ecuador. Acá, si lo miramos por abajo, ¿procede a justo? ¿Qué diríamos? Primero, partimos que la A y B eran dos domiciliadas, peruanas. Ahora cambia el escenario. La empresa B es de afuera, es del exterior. ¿Procede o no procede a justo? Porque si yo lo llevo, en realidad después tendría que irme a determinar, a solicitar información para la Administración Tributaria Ecuatoriana, creo que la CNI, algo así, es allá, tendría que verificar eso. Entonces, si no estamos hablando de dos domiciliadas, sí procedería el ajuste. Profesor, ahí el ajuste sería con el 9%, ¿no? Con la mediana. A ver, lo que pasa es que producto de la fiscalización de SUNAT puede evidenciar que la tasa, ¿cuánto sea? A priori puede decir que sea 8%, pero producto de la valoración de acuerdo al método que aplique la SUNAT, propiamente puede decir que sea 8, 9, tal vez 9 o hasta 10 incluso, de acuerdo a la valoración que haga la SUNAT. ¿Perdón? A ver, el que evalúa la tasa de interés, por lo general las empresas contratan a empresas especializadas en empresas de transferencia. Ellos evalúan si la tasa que le estoy cobrando puede ser de acuerdo al mercado o no. Incluso, ¿qué me puedo tomar en cuenta? Yo puedo tomar la tasa de la SBS y puedo decir, por ejemplo, incluso hay otras empresas que le añaden un punto o 2 puntos más. Y con eso digo, estoy dentro del valor del mercado. O poder tomar la tasa TAMEX, si quiero poner la tasa TAMEX, puedo tomarlo como referencia. La tasa TAMEX, por lo general, en algunos estudios técnicos de precios de transferencia se toman en cuenta y le añaden tal vez un punto o simplemente eso. Y propiamente vamos llegando ahora sí al activo realizable de las existencias. Solamente, las técnicas, las técnicas habíamos dicho que son todos los instrumentos de los que me valen. Propiamente no quiero tocar como teoría, solamente irme acá al tema, por ejemplo, acá tenemos todo esto. ¿Qué tengo que ver, por ejemplo, inicialmente en la empresa? Estudio general de la empresa, el tipo de actividades, la ubicación geográfica. ¿Y la ubicación geográfica para qué me puede servir? No es lo mismo tener una empresa acá en Lima que en Iquitos. Lógicamente hay un régimen diferenciado tributario allá.
O, por ejemplo, si mi empresa está ubicada en Tacna, por eso tengo que, cuando yo me contrata, tengo que ver todas esas particularidades. ¿Dónde está ubicada la empresa? ¿Qué características tiene contrato celebrado con el Estado? Si es una empresa petrolera, una empresa minera, está en etapa preoperativa, ya está en actividades. Ya hemos dicho, si está en etapa preoperativa, tendría que pagar ITAN inicialmente. ¿Qué más? Estadísticas, ratios. No es lo mismo, por ejemplo, a ver, no sé si les comenté al inicio, lo que pasa es que el artículo 4 de la 28424 de la norma del ITAM me habla de exoneraciones. La exoneración propiamente que no deben pagar ITAM las empresas que están en etapa preoperativa. Esa exoneración prácticamente solamente estuvo vigente hasta el año 2012. ¿Qué quiere decir? Si esa exoneración ha sido prácticamente derogada, 2013 y 2014 debería pagar. Y era un tema bastante que estábamos sujeto a discusión. Ya está sujeto a discusión. En 2013 y 2015 han señalado prácticamente va a estar inafecto. Pero es otro tema. Pero el tema está que estamos analizando 2013 o 2014. Eso va a ser el tema. Y ahora quiero llevar, por ejemplo, estadísticas y ratios. Por ejemplo, ventas, costo de ventas. Imaginemos que la venta sea 100.000 soles, el costo de venta sea 60.000 soles. Es decir, tengo un ratio de 60%, 2014. En el 2013, yo tengo, por ejemplo, acá 100.000 soles y acá yo tuve como costo de venta 40.000 soles, con un ratio de 40%. ¿Qué me quiere decir eso? Si estoy analizando acá gastos propiamente. En el 2014 es 60%. ¿Qué me quiere decir eso? Es una técnica también que me vale, que debemos analizar. Mi costo de venta en el 2013 fue el 40%. En el 2014 fue el 60%. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué me está dando una luz? Ojo, cuando empiece siempre, válgase estado financiero actual y estado financiero del año anterior, para verificar ahí la consistencia, la razonabilidad de las partidas. Si yo tengo solamente esto, ¿qué luz me puede dar? Costo de producción aumentado. ¿Qué pasa si es la misma fábrica, he utilizado prácticamente los mismos servicios y todo lo demás? ¿Por qué han aumentado mis costos? Puede ser que ahí tengo que investigar propiamente. ¿Por qué esta variación? ¿Por qué esta? Puede ser, porque digamos, si tenía 5 proveedores, ahora ya prácticamente todos los proveedores se han ido, solamente queda uno. Y por monopolio tal vez ese precio se ha aumentado. ¿Qué ha conllevado que tal vez mi costo de venta haya aumentado propiamente? El valor de la materia prima. El valor de la materia prima. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el tema de la depreciación? Si yo estoy haciendo un cálculo erróneo de la depreciación como gasto indirecto, al costo de producción puede aumentar. ¿Qué tal vez si yo simplemente deprecié en base a línea recta? Ahora la empresa decide depreciar en base a unidades producidas. Tal vez la depreciación haya aumentado y parte de esa depreciación que ha ido al costo de producción, lógicamente va a aumentar el producto. Si ustedes ven esto, no, lógicamente no hay que decir que tenemos que buscar las razones. Cuando verifican bien esto, hacen bastante bien en esto. ¿Por qué el año pasado sí y ahora no? O viceversa. ¿Qué más? La inspección. En el tema, para entrar al tema, esta parte son técnicas, más que todo acá, de manera que lo podemos leer. Pero acá, quiero ir ya propiamente a inventarios. Una de las técnicas que desarrollo en inventarios es la inspección. La inspección, ¿para qué me puede servir? En inventarios propiamente. ¿Qué me puede servir? ¿Para qué utilizo una inspección en inventarios? ¿O de qué me puede servir? Inspeccionar, por ejemplo, el tema de los inventarios. Al final del año, hacer inventario. Yo puedo acercarme cuando, digamos, la fecha, programar lógicamente cuando se haga el inventario para constatar si lógicamente el personal en realidad está haciendo bien el proceso. Porque producto de ese proceso puede ser que en realidad, como saben que están siendo auditados, hay muchas veces no quiere que suene complicidad de los trabajadores para poder hacer pagar las cifras. Eso ha pasado. O tal vez propiamente lo que estén contando no esté propiamente siendo anotado. Producto de eso me puede salir una diferencia bastante significativa. Producto de esa inspección yo puedo determinar que me falta el inventario de 100 y no tal vez 200, o viceversa.
Y lógicamente lo que aparece en el carnet, lo que aparece en inventario, tiene que estar constatado con ¿qué? Con la cifra que aparece en el balance de comprobación. Lógicamente, si no cuadran, ahí puede haber faltantes o sobrantes de inventarios. Es una técnica. Acá propiamente lo que es existencias. Propiamente, ¿para qué tengo que determinar? Por ejemplo, dice, comprende todo ya lo que sabemos. Materias primas, productos terminados, existencias, materiales, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo que ver la propiedad de la empresa? Primero, ¿por qué tengo que evidenciar que todos los bienes sean de la empresa? ¿Qué pasa si esa empresa tiene bienes en consignación? ¿Son de propiedad de la empresa o no? Ojo, son bienes en consignación. ¿Son bienes que pertenecen a la empresa o no? ¿Ya? ¿Ok? Los puedo tener en un almacén aparte, diferenciado. Ojo, si tenemos bienes en consignación, tenemos un plazo para emitir. Si vendemos esos bienes, tenemos un plazo para emitir el comprobante de pago. ¿Cuánto es el plazo? Tenemos bienes en consignación. Nosotros somos los consignatarios que vamos a vender el producto hacia afuera. 9 días. 9 días para emitir comprobante de pago como máximo. Adicionalmente, que tengo que tener un registro de consignaciones. Ya tengo ese dato. Acá, en el tema de los inventarios, sabemos que la naturaleza de las empresas son las ventas propiamente, venta. Si tenemos salidas de existencia para el accionista, ¿qué tenemos que ver ahí? La incidencia en qué impuesto. IGB. Si es un retiro de bienes para el accionista, ¿grava o no grava con IGB? El accionista quiere llevarse, por ejemplo, una empresa azucarera, se quiere llevar 10 bolsas de azúcar, por ejemplo. Se lo quiere llevar. Esa salida, ¿grava o no grava con IGB? Sí. Es un retiro de bienes, grabado con IGB. Si ese producto va, por ejemplo, a una empresa que vende muebles o sillas, por ejemplo, y en el área de administración o en el área de gerencia quieren esas sillas, va a otra área, ese bien, va a otra área, grabado o no grabado con IGB. Eso no es considerado retiro de bienes, está en la misma empresa. ¿Cómo podemos validar eso? La salida, los documentos de salida del almacén, pedir todos los documentos de salida, ¿son para venta o son propiamente para la oficina? ¿O son para el accionista? Igual. Por ejemplo, en el tema de las devoluciones, y aquí tiene una incidencia con IGB, en el tema de las existencias, yo vendo 50.000 soles. Ya, primer caso, me devuelven, 20.000 soles. Venta, solamente mi venta fue 30.000 soles. Ya, emití primero mi factura y después emití mi nota de crédito. Mi factura y mi nota de crédito. Es por devoluciones, por ejemplo, devolución de mercadería. Yo le vendí 50.000 soles, mi cliente no se da de acuerdo, me devuelve en base a 20.000, emito la nota de crédito, entonces mi crédito fiscal solamente quedó en base a los 30.000 soles. Mi IGB de ventas. IGB, ahí está todo ok. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me equivoqué en el dato de la factura? Emito la nota de crédito. Digamos que esto ocurrió en el mes 1. Mes 1. En el mes 2, emito la nota de crédito y a la vez, en el mismo mes 2, emito la otra factura para compensar ello. ¿Qué incidencia tengo que ver acá? Mes 1, emito la factura por 50.000 soles. En el mes 2, mi cliente me dice, te equivocaste en mi número de RUC o te equivocaste en el código de los materiales que me has vendido. Quiero que me emitas una nueva factura. Entonces, la empresa, lógicamente por vender, en el mes 2 emite la factura y emite a la vez la nota de crédito. Y no hubo devolución de dinero. Se emitió la nota de crédito y lógicamente, como se iba a reemplazar por otra factura, no hubo devolución de dinero. Pregunta, ¿qué incidencia hay ahí en IGB? No, ojo es venta. Es débito fiscal.
el débito fiscal. ¿Qué incidencia tenemos que ver ahí? ¿Qué tenemos que validar? Pregunta acá. En ese caso que les planteo. Artículo 10 del reglamento de comprobante de pago. ¿Qué conceptos son por los cuales se debe emitir nota de crédito? Ojo, aquí planteo el caso, extiendo el caso, no hay devolución de mercadería, simplemente me dice cámbiame la factura porque te equivocaste en el número de RUC o en otro caso que no es fuera de devolución. ¿Qué incidencia tengo que ver ahí? ¿Qué me dice el reglamento de comprobante de pago? ¿Para qué se utiliza la nota de crédito? Devoluciones, descuento, rebaja, bonificación. Pregunta, ¿es alguno de los conceptos que menciono? No, la nota de crédito me lo podrían aceptar o no. Incluso no hay devolución de dinero. Recuerden que para emisión de nota de crédito, ley del IGB que fue modificada a partir del año 2012, a mitad 2012, con más adelante, señala que para que proceda la nota de crédito tiene que haber devolución de dinero. Tengo que acreditar la devolución del dinero propiamente, porque si no, prácticamente esa nota de crédito no me lo acepta. Si estamos en ese caso, esa nota de crédito no me lo acepta, entonces ¿qué quiere decir? Que la disminución del débito fiscal en el mes 2 no me lo va a reconocer. Tiene que haber propiamente devolución del dinero. Ahí viene el tema, porque si analizamos así como está la norma, propiamente, ahí viene el tema, porque en realidad la norma está cerrada en este caso, y propiamente no me permite esto. Entonces, yo le planteo primero a rajatabla como está la norma, así como va a interpretar SUNAT, y lo que está interpretando SUNAT en sus fiscalizaciones. ¿Qué me conlleva hacer? Si prácticamente no hay una salida, prácticamente a que rectifique, inicialmente a que rectifique el mes 1. Que emita nuevamente, abra mi registro de ventas y emita todo lo demás. ¿Por qué? Prácticamente la norma está cerrada. Porque no hay, digamos, una salida. Que yo lo pueda luchar en una segunda instancia, si me acotan esto en el tribunal fiscal, lo podría ganar. Pero así como está inicialmente la norma, si me fiscaliza SUNAT, me puede enfrentar eso. En auditoría, ¿este caso les ponen o no les ponen? ¿Deberían imponerlo o no? Tenemos que señalar, porque es una contingencia, tal vez no es contingencia probable, pero es una contingencia remota. E inicialmente, si hay devoluciones, si mi empresa, yo estoy vendiendo mi mercadería y me han devuelto, ¿qué tengo que pedir? ¿Qué documento tengo que pedir? ¿O qué documentación tengo que solicitar para acreditar que la mercadería ha sido devuelta? Tal vez la guía de remisión que ha venido, ¿qué más? El ingreso en el CARDES, que diga propiamente, nuevamente ese producto fue ingresado al CARDES. Muchas veces son devoluciones. Me piden, dame el CARDES, ¿dónde aparece que ha sido devuelto? Y no aparece nada. ¿Me van a creer? ¿Dónde constatan ustedes eso? Si hay una devolución, tiene que aparecer nuevamente en el CARDES. Puede ser mi guía propiamente que yo he trasladado, he ido a traer mi producto de la empresa X. Y a raíz de traer mi producto. O la guía de remisión, tal vez ese mi mismo cliente me lo ha traído por mi oficina. Yo puedo acreditar. La cosa es acreditar que el bien haya sido ingresado hacia la empresa. ¿Qué pasa si muchas empresas dicen no? Entonces, para congraciarte, ese producto queda ahí. Quédate con ese producto. Y yo emito la nota de crédito. Simplemente para ganarse al cliente. Claro, lógicamente, temas, ojo. Aquí estamos hablando desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista comercial es muy distinto. Para ganar clientes, para fidelizar al cliente pueden darse muchas cosas. Simplemente hay que ver de esas operaciones, ver la incidencia tributaria. Que tampoco nos quiere decir hacer rescatar que el tributario incidente no haga eso. Entonces, en la salida de los bienes, a ver, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, factura 1, 2, 3 y acá tenemos el 6. Supuestamente 4 y 5 están anuladas en el mes de enero, por ejemplo. ¿Qué pasa? Voy al mes de febrero y veo que la 4 y la 5 sí están por acá. Algo así. 7, 8, 9. Es un tema de control correlativo. Siempre cuando nosotros veamos el correlativo y me dicen que está anulada, ¿qué hay que hacer? Pasar el físico. Y si está anulada, que contenga el juego completo. Emisor, copia SUNAT y copia administrativa o tal vez otra copia que pudiera existir. Siempre constatarlas anuladas. Porque podemos decir, ya está anulada, me han dicho que está anulada, pero en realidad, ¿cómo constato? Y ahí faltó constatación, verificar. Primero, si estamos en ese caso, hay tema que ver también. El plazo para anotar las ventas
¿Qué plazos es? 10 días hábiles del mes siguiente. Si estoy en ese supuesto, yo puedo rehacerlo. Y por lo general, las empresas, ¿cuándo imprimen su registro de venta? No a los 10 días, 2 meses, 3 meses. Yo, si tengo esa incidencia, al menos tengo, entre comillas, la facilidad que puedo adecuarme a eso. Lo que pasa es que la administración tributaria interpreta que todo ya está prácticamente en libro cerrado. Si estamos en libro cerrado, prácticamente te dice que te evitas una nueva factura y todo lo demás. Pero estamos ahí, nosotros tenemos la facilidad, como le digo, entre comillas, que tenemos un plazo primero de 10 días hábiles para hacer la anotación restrictiva. Después tenemos propiamente, si nosotros sabemos que la realidad de la empresa no lo hace la anotación entre los 10 días hábiles, tal vez lo hace 2 o 3 meses, mientras no venga la fiscalización de SUNAT. Porque viene la fiscalización de SUNAT y corremos a imprimir todo. El tema de los libros electrónicos me conlleva que tenga todo al día prácticamente, porque tengo un plazo de presentación. Eso se puede hacer para aquellas empresas prácticamente que no tienen obligación de presentar libros electrónicos. Si tengo una falencia ahí, como digo, hay código 8.9 en el libro electrónico para poder subsanar ello. Puedo incrementar más o menos. Tengo esa facilidad. Que lo tengan en cuenta bien esa palabra. A ver, sigamos. Lo que manifestando, la importancia de los inventarios físicos. ¿Para qué es importante verificarlos o formar parte, constatar los inventarios físicos? Para ver completos y no completos. Pero hay un tema, propiamente, los inventarios, como le digo, hay una parte muy importante del mercado financiero que es relevante. ¿Qué pasa si hay un fraude? Es un tema más que todo financiero, pero digamos, producto de ese fraude me puede llevar a muchas cosas. Que haya más faltantes de inventarios o más sobrantes, etcétera, etcétera. Y que la cifra que reporto en mis estados financieros no es la real. Adicionalmente, para el tema de estado financiero, ya hay la obligación de presentar estados financieros auditados. Desde el punto de vista financiero, si no está constatado propiamente, me van a hacer una observación. Hay obligación de presentar estados financieros auditados, recuerden. Propiamente acá vamos a ver. Primero, propiamente ya procedimiento. Determinar que las operaciones relacionadas a adquisiciones sean reales, previamente. ¿Qué pasa si compro mercadería que prácticamente en realidad no ingresa a la empresa? ¿Es existencia? Yo le pongo el caso solamente para. Es una mercadería que lo compro en China al 31 de diciembre, al 28 de diciembre. Esa mercadería inicialmente iba a venir a Perú. Yo esa mercadería la quiero vender a Chile y esa mercadería va a pasar a Chile. Pregunta. ¿Esa compra lo coloco como existencia o no? Al 31 de diciembre. Mercaderías en tránsito al 31 de diciembre. Pero en realidad es mi existencia. Es una operación común y corriente normal. Pero ¿qué pasa si esa compra va a ser para el propietario de la empresa? Para el accionista. Lo voy a tener que registrar en existencia propiamente. Compra, lo ponen como inventario, pero lo utilizan ellos. Exacto, muy bien. Por eso digo, la labor del autor es constatar, verificar. A ver, lógicamente, primero, si la actividad, ¿cuál es el giro de negocio de la empresa? Venta de libros. Ya, ok. Libros, ok. Y compra adicional, obsequios para entregárselo a sus clientes. Inicialmente, ¿cómo iría? ¿Como gasto o como costo? De acuerdo a la norma contable, podría ir, digamos, como suministros. Inicialmente, como existencia por la parte de suministro. Después, propiamente, cuando se entregue ya propiamente al beneficiario en sí, pasa como gasto. Pero eso se puede manejar en un control de suministros diversos. Porque, ¿qué pasa si yo envío al gasto? Claro, al final le va a ir directamente al gasto, pero por un tema de control. Tal vez incluso va a ser simplemente, el tema va a ser ficticio, porque compro directamente va a ser cliente. Yo lo podría tratar directamente como gasto, pero al menos como control, yo lo puedo pasar como suministro previamente y después contablemente darle la salida vía gasto. La otra parte, a ver, verificar si las operaciones realizadas al activo realizables han sido totalmente. Lógicamente, siempre hay que constatar, por ejemplo, en las importaciones, ¿qué forma parte del costo en una importación? El invoice, seguro, flete, el almacenamiento y mercadería. Es un gasto, es un almacenamiento por 10.000 soles.
y la mercadería recién está en un almacén de aduanas, X almacén. La mercadería lo traigo mi empresa, está en el Callao, por ejemplo, en abril. Recién está en un almacén de aduanas en el Callao, desde enero hasta abril. Y producto de este costo de almacenamiento, gasto, como se le quiera llamar, tengo 10.000 soles. La pregunta es, ¿ese importe debe formar parte del costo o del gasto? Costo. ¿Qué dice la NIC 2? La pregunta es, ¿ese costo de almacenamiento o ese desembolso es costo o es gasto? La NIC 2 señala, el costo de almacenamiento será propiamente como costo como tal, siempre y cuando forme parte del proceso productivo. NIC 2, me recomiendo revisar párrafo 8 o 9, si no me equivoco, de la NIC 2. Siempre y cuando forme parte del proceso productivo, o sea que sea indispensable ese costo para el proceso productivo. Pregunta acá, es una empresa comercial muy corriente, por ejemplo, un caso más sintético, ¿forma parte del costo o del gasto? Por ejemplo, si está aquí parado, o sea, es un producto, es una empresa comercializadora, por ejemplo, X. Entonces mi producto acá está acá, yo pongo el ejemplo, ojo, pongo el ejemplo, no es aplicable para todo tipo de empresas, por eso vean, verifiquen por ahí la NIC 2. Este producto no lo quiero sacar de la mercadería, por X razones. Tal vez no lo voy a utilizar en la producción, o no voy a ser vendido. No voy a ser vendido. Entonces yo recién lo saco, recién lo llevo a mi almacén en abril, por ejemplo. Ya ha estado ese producto, estaba ahí. No le quería tener en mi